Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de la unidad 1. La unidad 1 es derecho comparado. ¿De qué se trata? ¿Desde cuándo apareció esto de la importancia o la preocupación por definir qué es el derecho comparado? ¿Cuál es el objeto? Para no confundirlo con otras disciplinas o con otras materias. ¿Y cuál es la finalidad? Esto del derecho comparado comenzó hace mucho tiempo. Es decir, en muchas épocas se pensaba que estudiar el derecho comparado era estudiar el derecho extranjero. No es así. Una cosa es estudiar el derecho extranjero como derecho, como sistema, para saber cuál es su estructura, cuál es la modalidad, y otra cosa es derecho comparado. En derecho comparado no solamente vamos a estudiar de qué se trata o cuál es el contenido del derecho extranjero, sino vamos a tener que extraer sus características, extraer sus puntos en común o sus diferencias para no compararlos con otro derecho. O sea, siempre va a haber dos. Ahora, el derecho comparado no se estudiaba como una disciplina autónoma, con una disciplina, digamos, independiente. Se estudiaba como parte del derecho civil. O sea, ¿a qué se llama derecho civil? A eso que ustedes conocen como derecho privado. Es decir, todo lo que hace a la persona, a los deberes y derechos y obligaciones de las personas, a los contratos, todo eso que es derecho civil, bueno, todo eso que es derecho civil, la gente pensaba que era parte del derecho comparado. Pero en realidad el derecho comparado no contiene eso necesariamente. En derecho comparado nosotros estudiamos la estructura, el derecho en general, fundamentalmente a qué sistema pertenece, a qué orientación tuvo en cuenta la legislación para hacerse. Entonces, no se ponían de acuerdo los autores, porque esto viene desde los orígenes del derecho, para saber si una orientación, cuando digo orientación me refiero a algo que vamos a ver en la unidad 3. En la unidad 3 vamos a estudiar familias jurídicas, es decir, vamos a agrupar orientaciones y legislaciones, pero eso es la unidad 3. Acá simplemente vamos a tratar de saber qué es el derecho comparado. Hubo muchos autores a principios del año 1900 que no determinaban qué era y no se pusieron de acuerdo, pero lo más importante que les voy a decir es que al día de hoy muchos tampoco se ponen de acuerdo. Después les voy a dejar un material que voy a tratar de encontrar el link para que ustedes lo puedan leer directamente, que es un libro del doctor Castantoveñas, que trata esto de el derecho comparado y los sistemas jurídicos. Sino también tienen el de Martínez Paz, Introducción al Derecho Civil, que lo tienen en la bibliografía del programa. Con respecto a ese libro, sé que en la biblioteca de la universidad está. Voy a ver si puedo conseguirles escanear la parte que hace a esta unidad 1 para que ustedes puedan ver la postura de Martínez Paz, que es diferente a otros autores que también trata, y otras posturas que van a ver en otras, por ejemplo, en Castantoveñas. Bueno, continuando, hay que ver qué opina cada autor. Ya les digo, uno de los trabajos prácticos que van a hacer es la opinión de los autores y los distintos autores. Pero vamos a empezar por autores tradicionales. Cuando digo tradicionales me refiero de hace muchos años, no opiniones de ahora y demás. Pero lo primero, no se ponían de acuerdo cuál era el contenido de la materia. Es decir, para algunos decían, no, tiene que tener los hechos históricos, las instituciones, cómo fue formada la ley y todo eso. Y otros decían, no, porque eso pertenece o al derecho constitucional o pertenece, por ejemplo, a la rama de la historia, depende. Y otros decían, no, la historia es reconstruir los hechos, pero no compararlos con otro país. Bueno, esto se los muestro como para que vean realmente que hay diferentes opiniones y diferentes formas de definir o de conceptualizar el derecho comparado. Lo que sí se sabe que antes no es una rama del derecho. Y para algunos una de las discusiones era que era mejor utilizar un concepto que
es un concepto alemán. No lo voy a pronunciar porque la verdad yo alemán no sé, con inglés me puedo comprender y hablar, pero alemán, olvídense, no va. Pero las palabras en alemán ustedes saben que son largas, a veces tienen 14 letras y a veces ni siquiera las podemos casi pronunciar los latinos. Bueno, ¿por qué? Porque en alemán, cuando se tiene que definir o conceptualizar un concepto, sea cual fuera, lo que se hace es definirlo por la función. Y en general, por eso son las palabras muy largas. Ahora, cuando quisieron definir, allá por el año 1930, que se empezaban a tratar de definir al derecho comparado como rama independiente, la parte de la doctrina quería postular lo que se llama el derecho comparado es una comparación de derechos. Esa fue la palabra que, tomada del sistema alemán, querían hacer como definición, comparación de derechos. Para que se den una idea, no lo van a escribir, pero es REJTSHFGLAIJING. Todo eso quiere decir equiparación jurídica, equiparación de derechos. Entonces para ellos eso era el derecho comparado. Nosotros vamos a decir una definición de Solá de Cañizares. La tienen ya que se la subimos el material en la unidad 1. El derecho comparado, Solá de Cañizares dijo que es la comparación científica de sistemas jurídicos vigentes distintos o de un aspecto de los mismos y de las causas que lo han producido y de los efectos que han resultado en los medios sociales respectivos. ¿Por qué esta definición tan amplia y tan abarcativa? Porque el derecho comparado no es simplemente mirar qué está escrito en derecho, porque hay sistemas en que no está todo escrito en derecho. Ustedes que estudian inglés saben que en el sistema inglés hay mucha normativa y se basan muchas veces en el precedente. Precedente. ¿Qué es el precedente? Los fallos de los tribunales. Entonces allá no está la ley escrita como en el sentido que nosotros lo conocemos. Pero no es solamente el texto escrito de una ley, es decir, cristalizado en una norma jurídica que sea obligatorio de cumplimiento para todos. Una norma jurídica es algo que está emitido por la autoridad encargada y legitimada para hacerlo y que va a ser de cumplimiento obligatorio. El que no lo incumple va a traer aparejada una sanción que es materia de otra disciplina, por ejemplo, del derecho penal, o si es el caso de impuestos de derecho tributario, o en el caso de incumplimientos de otra índole, están los efectos en cada disciplina y en cada rama. Se va a ver también no solamente la parte escrita, sino alguna de esas partes. O sea, no es necesario para el derecho comparado estudiar todo el derecho. Puede ser estudiado todo, o una parte, es decir, un aspecto de los mismos, o las causas, pero también los efectos que producen en los distintos sistemas en los cuales fueron aplicados. Es decir, ese derecho positivo ha sido aplicado, y como ha sido aplicado, tuvo un efecto en la sociedad. Vamos a recordar algo, estamos en una época de aislamiento. ¿Ustedes se dieron cuenta que acá en nuestro país se puede avanzar en esto del aislamiento gracias a que tuvieron en cuenta las causas y los efectos producidos en otros países que se dicen más avanzados que los nuestros? Lo de que se dicen no lo quiero reconocer ni lo digo como menospreciar. Lo digo porque en general nos hablan de que estamos en un mundo como tercer mundo, que esto que lo otro. Sin embargo, nosotros tenemos unos recursos humanos maravillosos. ¿Y qué pasó? Pudimos tomar a nivel, entre comillas, derecho, normas que gracias a Dios están dando resultado en cuanto a que no se propague con tanta facilidad. Se dispuso aislamiento mucho antes que en otros países que quizás son más avanzados o se dicen más avanzados, que se dicen así, pero en general son por una cuestión económica, no tanto estoy hablando a nivel legislativo. Pero eso es derecho comparado. El derecho, que ustedes lo van a ver ahora cuando veamos el film, tuvo en cuenta que en otros países se habían tenido que tomar tal normativa obligatoria
para tratar de hacer cesar, o por lo menos evitar que se siga propagando, esta cuestión de la pandemia. Otro autor es Martínez Paz. Martínez Paz le da otra definición al derecho comparado, es decir, lo ve de otra forma. ¿Y qué forma le dice? Es la disciplina jurídica que se propone por medio de la investigación analítica, crítica y comparativa de las legislaciones vigentes, descubrir los principios fundamentales relativos y el fin de las instituciones jurídicas y coordinarlos en un sistema de derecho positivo actual. ¿Qué significa esto que nos expresa Enrique Martínez Paz? Es argentino, nació en Córdoba, falleció, pero fue un gran autor y jurista de nuestro país sobre derecho comparado. Este autor dice que para nosotros sí es, para él, es una disciplina jurídica que tiene por finalidad descubrir principios o características comunes y la finalidad en las instituciones. ¿Pero para qué? Porque tiene una finalidad para él. Es crear un sistema de derecho. No es simplemente de conocimiento o de ver cómo funcionaron los efectos en la sociedad, sino para él es específicamente para crear derecho. Es decir, nos fijamos qué dicen en otro país, tal país, otros con la misma cultura, y de acuerdo a eso extraemos normas que nos sirvan a nosotros. Siempre se usó esto. Desde nuestro Código Civil argentino, el de Vélez Sarsfield, que tomaba en cuenta los códigos de Europa, los códigos de Luciana y todas esas cosas, hasta ahora, por ejemplo, con esto que les acabo de decir y que no estamos viendo ahora. Exactamente, ahora tienen el ejemplo de para qué sirve ver cómo otros países trataron esta temática. Y por último, les voy a dar otra definición de otro momento histórico que se hizo en el Congreso de Derecho Internacional Privado de Derecho Comparado allá por el año 1900. Y dijo que el derecho comparado es una rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto el aprovechamiento o el acercamiento sistemático de instituciones de países civilizados. ¿Qué tienen, digamos, estas definiciones? Generalmente, como esto se hizo en Europa, todo lo que casi siempre se tenía en cuenta eran los sistemas, las familias, las legislaciones jurídicas de países continentales, entendiendo por continentales Europa continental, o de países insulares como Inglaterra y sus colonias en su momento. Pero no se tenían en cuenta otros de América, porque el derecho de América en el año ese no se tenía como avanzado. No se olviden que América tomó mucha legislación de Europa, entonces no se tenía todavía en cuenta eso. Más adelante sí, vamos a ver un autor que se llama Bevilacqua, que tuvo en cuenta lo que llamó legislaciones de América de países de habla hispanoamérica, en el cual decía que tenían una fuerte raigambre democrática. Pero eso es otro momento.